aquí se encuentran, o sea, las llamadas nacionales y las llamadas internacionales con sus prefijos totalmente disgregados y con los enrutamientos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, le piden, queremos abrir un nuevo prefijo, un prefijo nacional para el 1977, la única tabla en donde que tendrían que trabajar es en la tabla 8, porque la tabla 8 es la tabla exclusiva para prefijos nacionales e internacionales para el servicio 1977. Entonces, esos criterios y esos conceptos también están en otra tablita que les voy a mostrar más adelante. Pero digamos que por ahora la explicación que doy es de cómo funciona el servicio en tal, ¿no? Entonces, aquí obviamente no he podido colocar todos los prefijos de nacionales e internacionales, los he resumido colocando con 19770XXX, 19770XXX. Sigo manteniendo el formato de NTT y ITT, que NTT significa que es nacional. Este prefijo, entonces, cuando vean ustedes el diagrama, debe entenderse que es nacional, y cuando es ITT es que es internacional. Y va a tener un RTANA o un RSC que va a depender en sí del prefijo, ¿no? Que esto ya también no es posible colocarlo en esta tabla. Ya dependiendo del RTANA se da todos los enrutamientos de ruta, subruta y transruta, que es ya donde se estaría terminando la llamada de acuerdo a la configuración de enrutamiento que se tiene. A toda la parte, desde el RTANA hasta la terminación en el transgroup, se le conoce como routing trunk, que es el enrutamiento de trunk. A la parte desde que entra la llamada hasta el seña CLD, o sea, hasta esta parte de aquí, ¿sí? Hasta esta parte de acá, 1977, todo eso, desde el inicio de la llamada hasta aquí, se le conoce como proceso de enrutamiento de la llamada. Ahora, en el 1977 también hay un servicio que se anexa, que es el servicio de fraude. Este fraude, por el momento, solo existe para el 1977. ¿Y en qué consiste? Ya hemos visto el escenario en el cual un usuario no podría llamar a otro usuario de Lima. Si un usuario de Lima llama a Lima por el 1977, simplemente no podría llamar por las reglas de Barring que se han configurado al inicio. En este caso es otro anexo, que es cuando el número B es un número de fraude. Entonces un número de fraude viene a ser un número, por ejemplo, un número caro, no un número costoso, que por ejemplo puede ser Cuba. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la llamada es validada en el blacklist y pasa la llamada porque este abonado sí puede llamar, no es un usuario de blacklist, surge la pregunta de que, ok, este usuario puede llamar, pero ¿a dónde puede llamar? Podrá llamar de repente a Argentina, un destino normal, o a un destino de fraude, que puede ser Cuba. Entonces, bajo ese escenario, la tabla 8 contiene también esos prefijos de fraude. Yo los he tratado de diferenciar colocando 1977 0 para nacionales de fraude y 00 para internacionales. Y el RTANA para este análisis es el 2500, que apunta al transgroup 21. Y ese transgroup 21 también se va al SYNC-WAVE. ¿Qué pasa aquí? Cuando ustedes quieran configurar un prefijo de fraude, cuando su área de comercial les diga, corresponsalía creo, ¿no? Sí. Les diga, oye, queremos un prefijo de Cuba, un prefijo nuevo que sea como fraude, van a tener que agregar ese prefijo y van a tener que colocarle el RTANA 2500. Cuando le colocan el RTANA 2500, automáticamente ya este prefijo va a seguir todo el flujo que debe seguir para este servicio y no hay nada más que hacer ahí. Le configuran el prefijo y el RTANA y es suficiente. Y ese prefijo va a tener el análisis que el resto ya tienen configurado. Entonces, es por eso que este diagrama
hasta que digamos se llegue a un buen manejo, es bueno que se revise cada vez que se va a hacer una provisión, porque en estos diagramas que he puesto está el RTANA que se está usando para esos casos especiales. En este caso está el RTANA 2500, que va a apuntar a STG1. De hecho, ustedes pueden configurar otro RTANA, por ejemplo el RTANA 5000, por ejemplo, que apunte al mismo Tranglux 21. Y puede funcionar, no va a haber problema, porque el RTANA tiene un concepto lógico nada más. Pero la idea es que se maneje un estándar, porque mañana más tarde, cuando se haga el mantenimiento y se quiera hacer cambios, nadie va a saber qué era el RTANA 5000. De repente se va a identificar que va al Tranglux 21, pero no se va a saber dónde más está asociado o para qué se hizo. Entonces la idea siempre es mantener esos valores, por eso es que está ahí en este diagrama. Actualmente cuando si te cae alguien en un país de riesgo de fraude, es reenviado al Singway. Es reenviado al Singway, sí. ¿Y el Singway hace con el mismo procedimiento de release? No. En esta parte voy a adelantarme un poquito. Cuando llaman a fraude, va a ir al Tranglux 21, ¿verdad? Entonces, en esta parte, ya para el source switch, el Singway es como un carrier de terminación. Es decir, el source switch termina la llamada Singway y para el source switch ya la llamada ya acabó, su tratamiento ya terminó. Y el Singway va a procesar recién ese destino. Y el Singway va a regresar esa llamada por otra tabla del source switch, que es la tabla... A ver. Acá justo la tabla 2, creo. Ahorita voy a mencionar esa parte para no... es un poquito complicado manejar el Lo que pasa es que Claro y a Telefónica en algún momento les pedimos distinguir el tráfico de prepago y postpago para un tema de facturación. Entonces Claro sí pudo hacerlo, le agregó el 1 y el 2, adelante no recuerdo cuál era para pre y para post. Así es como diferenciamos cuál es pre y post a la hora de liquidar. Con Movistar no se ha podido porque Movistar dijo no poder hacerlo. Entonces ahí tenemos, ha sido más un tema de comercial en la solución. Movistar pero no me pago, pero 0 y 1. Movistar usa 0 y 1. Sí, ok, seguimos, digamos que ya la llamada progresó, se eligió un routing, va a pasar a una segunda tabla que es el Special DNC. Este parámetro quería mencionarlo porque últimamente se estuvo configurando cuando en realidad no era necesario. El Special DNC es una tabla de identificación. Tiene configurado actualmente todo lo que venga desde el LP8, o sea desde el Local Genset 8 y solamente desde allí, todo lo que venga de esa tabla con este prefijo 19770, le vamos a borrar el 19777 y en base a eso, ¿qué quedaría? Quedaría el número 0XX, ¿no? Esta es la llamada nacional. Lo mismo ocurre cuando llamemos con 1977700. Le borramos el 19777 y va a quedar el 00 y el prefijo de internacional. Ese criterio se maneja para el resto de prefijos y es así como se ha hecho. ¿Por qué? Porque digamos uno de los requerimientos era de los CDRs y en los CDRs tenía que verse digamos el connected y algunos parámetros más con 0 y con 00 para poder identificarlos que sea nacional y sea internacional. Entonces, mediante esos requerimientos se ha hecho de esa manera.
De hecho, se pudo haber borrado el 0 y el 00, no había ningún problema, es configuración nada más. Pero bueno, una vez pasado esta tabla, el número que queda es 0x y 00x. Entonces pasa a analizarse la tabla CLDGRP. Y aquí retoma la tabla ya de discriminación por número B. En un inicio se habló del CLRDSN, que era la tabla de inicio, que era discriminación por número A. Pero en esta parte es la discriminación por número B. Entonces, si venía un número con 0,1, con número A 0,1, y ahora la regla dice, cuando venga de la tabla 8 y tenga un número B 0,1, que va a ser el caso de cuando llame a un usuario de Lima, que esté llamando a Lima con 1977. Cuando encuentre eso, está asociando a un grupo 21, y este grupo 21 lo que hace es automáticamente bloquear esa llamada. Entonces lo mismo va a suceder cuando sea un usuario del prefijo 41, creo que es una provincia, pero no recuerdo, pero que sea, no sé, por decir un nombre, Loreto, Amazonas. Si es un usuario de Amazonas, va a venir con el número A 41, algo así. Y el número B también va a marcar 1977041, pero al pasar por el Special DNC le voy a remover el 19770 y va a quedar 41. Acá esto voy a modificarlo y va a marchar con esta regla, la 23. Y esta regla 23 lo que se hace es que bloquee la llamada. Entonces hasta aquí es donde que se cumplen los escenarios de Barring para cuando un abonado llama de Lima a Lima, o de Trujillo a Trujillo, o de Amazonas a Amazonas. Entonces, en la tabla anterior lo que vimos era cómo se etiquetaban al número A y al número B, y en el GRPAC es donde que recién se consolida los match. Cuando venga el grupo de discriminación para el número A con 21, con el grupo de discriminación para el número B 21, lo que va a hacer es bloquearlo. Eso es lo que hace estas reglas, ¿no? Básicamente acá se consolida el bloqueo de Barring para las llamadas 1977 entre una sola provincia. Ya, entonces luego de eso se da las configuraciones de enrutamiento, ¿no? Como mencionamos anteriormente, el RTANA, el index que tenga el RTANA, dependiendo del call source, va a enviar a una ruta específica, y esta ruta va a enviarlo a una subruta específica, y la subruta va a enviarlo a un transroute en específico. Para cuando el número B sea un número de fraude, que es el caso en que Jackson consultaba, es un destino de riesgo, se va a enrutar hacia el Singway, ya por el Transgroup 21, que son y Singway, y hasta aquí, para el soft switch, es como que ya la llamada ya terminó, es como que ya simplemente lo tiró a un destino y se acabó, pero Singway esa llamada la regresa al soft switch, pero la regresa a otra tabla, que es la famosa tabla de fraude. La tabla 2, la tabla de fraude y la tabla de control. Esa es la tabla 2. Y en esa tabla se encuentran
todos los enrutamientos de fraude, por ejemplo a Cuba. A Cuba, ¿por qué destino lo vamos a tirar? De repente hay que tirarlo por ATT-USA, por eBay, ¿no? Qué sé yo, se puede, ahí, ese enrutamiento donde que la llamada debe culminar se hace en la tabla 2. Y desde el punto de vista del CDR, hasta antes que le envíe al SIWE sería un ticket. Sí. ¿Luego va a aparecer otro más? Sí, aparece el otro ticket. Ahí aparecen 2 tickets. Ahora, cuando la llamada es una llamada que no sea de fraude, va a subir, como se ve acá en el diagrama. Y va a ir a una tabla que se va a usar mucho en los enrutamientos, que es la tabla del TGL-IDX. TGLD-IDX. Que básicamente es una tablita que se encarga de modificar la forma de cómo yo envío la llamada al PIR o al carrier. Por ejemplo, si voy a enviarle una llamada a Telefónica, hasta aquí yo tenía el prefijo 01, ¿no? Nacionales. Entonces, si yo le tiro una llamada local a Lima, no se lo puedo tirar con 01, tendría que tirárselo con solamente los 7 dígitos. Entonces lo que se hace es borrar el 01 y lo cambiamos a subscriber. Entonces, al borrar el 01 quedan los 7 dígitos locales que definen un número local, y al cambiar los subscribers, Telefónica ya sabe que es una terminación local y ya Telefónica puede anotarlo correctamente, ¿no? Si lo voy a tirar por provincia, pero lo voy a tirar por el Tran Group 100, que es el de Lima, el Tran Group 100, por ser de Lima, tiene que saber que yo se lo envío a provincia. Entonces, hasta aquí yo tenía el prefijo 04 con 0 y no le debo hacer ningún cambio para enviarlo por el TG de Lima, como por ejemplo el Tran Group 100. Entonces, de esa forma Telefónica va a saber, ya, me están tirando una llamada a provincia 04 por mi Tran Group de Lima, y de esa forma ellos pueden enrutar a la provincia. En el caso de las provincias, cuando tú tires la llamada, por ejemplo, 04 y lo tires por un Tran Group de la misma provincia, ya no por Lima, ahí sí tienes que borrarle el prefijo de la provincia, porque al ser un Tran Group local, por ejemplo, de Trujillo, tengo que enviarle la llamada a Trujillo no como 04, sino como una llamada local, porque es Trujillo. Entonces le tengo que remover el 04, ¿no? El 04X, que sería 044, creo que es para Trujillo. Le remuevo eso y lo cambio a subscriber. Y de esa forma la provincia recibe sus 6 o 7 dígitos, creo, a la provincia, ¿no? Entonces, el TGL-IDX es una tablita que justamente se encarga de esos tratamientos especiales ya para la terminación de la llamada, ¿no? En teoría, ahorita la red está funcionando con TGL-IDX globales, lo que significa de que si ustedes configuran un prefijo, no se tienen por qué preocupar más por los TGL-IDX, porque ya está seteado de manera, por así decirlo, universal. A menos que se dé un escenario especial, se tiene que revisar esta tabla para ver qué condiciones más se tendría que modificar, ¿no? Pero para una modificación normal de ustedes, que es provisionamiento, no tendrían por qué interactuar con los TGL-IDX. Bastaría con agregar el prefijo y el RTANA, que ahorita les voy a explicar cómo se hace un enrutamiento. Y bueno, luego del TGL-IDX está ya la terminación, ¿no? Porque ya se tira la llamada al destino. Hasta aquí no sé si tendrán alguna consulta. Básicamente nos hemos tomado bastante tiempo aquí porque el 1977 es el servicio más complejo que tiene Americatel.
Los demás servicios realmente son súper sencillos, va a ser mucho más fáciles, no vamos a tomar mucho menor tiempo porque las tablas son las mismas. De repente el análisis puede cambiar, pero eso no va a cambiar mucho el esquema o el propósito de esta reunión, que es básicamente entender cómo funciona. Porque de hecho que no nos vamos a aprender todos los prefijos ni nada por el estilo, ¿no? Todo eso está configurado, todo eso está documentado y lo más importante es saber dónde está para poder revisarlo en el momento que se requiera. Bueno, no que falte mucho. Sí, de acuerdo. Ok, voy a pasar a otro servicio ya para, digamos, tomarme un tiempo para un descanso. Van a ver que es súper más sencillo los demás servicios.